Muy buenos días, 12 y 6 en la península, 1 hora menos en las Islas Canarias. Y estamos en el Ecuador de la semana. Van pasando situaciones, van pasando momentos y la cuestión es que no mejoramos, todo lo contrario, vamos agravando un poquito más el conflicto. Tenemos que ver, cuando hablo de conflicto está claro que estamos hablando de Ucrania y Rusia, y tenemos que ver cómo va a seguir afectando a todo. Y en este caso no es que digamos que haya un sector más, un sector menos, sino que es a todo lo va a afectar y, en fin, lo vamos a pasar un poquito mal. Como siempre, la primera parte vamos a hablar de la macro. Dentro de estas noticias macro va a haber también una parte de educación financiera y luego la segunda parte pues vamos a hablar de nuestra querida educación financiera un poquito más directa, pero hoy está todo complicado. ¿Qué tenemos o por dónde empezamos? Pues vamos a ver, hoy por cambiar un poquito, vamos a empezar por el calendario económico y para hoy pues lo principal, el discurso de Biden que dio ayer, en el cual vino a hacernos entender que Rusia va a sufrir la ira del señor Biden, pero aquí tenemos que quitarnos un poco las emociones, los sentimientos. Yo creo que dar un pasito para atrás e intentar ver la perspectiva, ¿vale? Aquí tenemos que, y en esto que voy a decir, yo parto también de una serie de ideas que voy modulando, que voy quitando, poniendo, porque al final hay gente que sabe mucho más, sobre todo la gente que se dedica a la geopolítica, y tenemos que quitar un puntito el quién tiene razón aquí, si Ucrania, si Putin, si está bien o está mal. Vamos a partir que toda guerra es un acto malo. En este caso podemos decir que quien ha dado el primer paso, el primer tiro, está claro que es Rusia. Y eso va a tener unas consecuencias, pero tenemos que dar ese paso para atrás y intentar ser o intentar usar el sentido común. Estamos en Europa. Y desde ese punto, ¿qué necesita Europa? Pues tener un mercado lo más amplio posible donde haya la mayor cantidad de recursos disponibles para que entre nosotros, y cuando digo entre nosotros me refiero entre toda Europa, podamos acceder a esos recursos de forma fácil, sencilla y a un coste bajo. ¿Y eso en parte lo tenemos? Sí, porque Rusia dispone de muchas de esas materias primas que nosotros necesitamos. Nosotros me refiero a toda Europa. ¿Rusia es peculiar? Sí. ¿Lleva desde hace muchos años sin hacer las cosas bien? Pues sí. Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro. Pero en todo ese proceso, desde la caída del muro, a Rusia, entre comillas, no se le ha dado el sitio que realmente tenía. Y hemos sido poco listos. Y aquí hablo de todos los europeos. ¿Por qué? Porque desde esa posición que tenía de desventaja, de desprestigio, sumisa, se podría haber conseguido muchas cosas entonces. Y cuando digo muchas cosas, no es que fuéramos a aprovecharnos, fuéramos a degüello contra ellos para exprimirlos y, entre comillas, humillarlos. No se trataba de esa situación. Pero se podría haber llegado a acuerdos muy interesantes, donde desde la parte de posición algunas cuestiones que Rusia a lo mejor consideraba imprescindibles, pues se podrían haber omitido. Y no se ha hecho así.
Entonces, desde ese proceso llegamos a 2014, pero entre medias, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2000, cuando entra Putin a gobernar, él tenía en su cabeza volver a llevar el orgullo a Rusia. Entonces ha ido planteando cuestiones poco a poco, nos han ido acometiendo las cuestiones que se debería, etc. Entonces, ¿nos extrañamos de que Putin haya llegado a la situación que está ahora? No. ¿Que le hemos forzado a ello, etcétera? Eso tampoco es verdad. Pero podríamos haber llegado a acuerdos importantes durante todos estos años, incluso desde el año 2014, cuando se coge y por parte de Europa sí se le pone ciertas sanciones porque bombardea, porque anexiona Crimea. Pero durante todos esos años se le ha hecho caso a Rusia. No, padre. Nos ha mostrado uno duro, nos ha hecho las cosas como se tenían que hacer. Y él ha aprovechado una disyuntiva que había ahí, que era Europa no está fuerte, Estados Unidos no está fuerte, pues esta es la mía. Y no olvidemos que en este juego, quien nos lleva también a él y nos fuerza a él, es Estados Unidos. Porque ¿a quién estamos comprando ahora el petróleo y el gas? A Estados Unidos. Estamos comprándole el gas licuado. Y Estados Unidos está feliz porque ve cómo Europa está dividida, está en conflicto y ellos ahora aprovechan para vendernos todos sus productos. Y nosotros vamos y lo compramos. No nos olvidemos, nosotros vamos y lo compramos. Con lo cual, la pregunta es, ¿somos tontos? ¿Somos tan poco inteligentes que no nos damos cuenta de esta situación? Y no solo eso. Por otro lado, recordemos que también está China, que a China también le interesa esta situación, porque de colateral así se enfrenta ¿a quién? A Estados Unidos. Entonces, o Europa despierta y empieza a mirar por ella misma, o es que nos van a comer entre un lado y otro. Entonces, es hora de que, bien, está bien que mandemos armas a Ucrania para ayudarles, pero lo más importante es que nos pongamos las pilas y que mandemos una delegación importante allí, a Rusia, cojamos al señor Putin y dialoguemos. Es que es así de claro. Es hora de que, ¿usted qué quiere? ¿Que no entre Ucrania en la OTAN? Vale. A cambio, ¿qué podemos negociar? Y ahí se determina todo. Y también en ese diálogo tiene que entrar Ucrania para tener cierta seguridad. Y que todos nos quedemos tranquilos, porque si planteamos, ¿es legítimo que Rusia sienta que si de repente Ucrania entra en la OTAN y se puede instalar allí bases americanas, se va a sentir agredido? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que es de cajón. Con lo cual, tenemos una serie de problemas grandes, ¿no? Seguramente habéis visto la noticia ayer. España, estamos pagando. Resulta que con Argelia teníamos 2 gasoductos. Uno que pasa por Marruecos y el otro que va directamente con España. Como Argelia está en disputas con Marruecos, pues nada, se corta. Bien, no pasa nada, tenemos el otro. Incluso en el otro puede que a lo mejor entrara o nos mandaran un poquito más de gas. Bueno, pues que es que resulta que ese gas extra que estábamos exigiendo aquí en España no era solamente para España, era también para el resto de Europa. Bueno, pues de la cantidad que supuestamente estábamos pidiendo y más o menos nos mandaban, la han recortado. La han recortado. Y la pregunta es, ¿lo estamos pagando a precio de lo que teníamos antes? ¿O lo estamos pagando al precio que nos lo están mandando?
esto es un problema, porque estamos incurriendo, bien es verdad, que en España, por suerte, no tenemos desabastecimiento, pero la circunstancia no es buena. Y encima, llevamos todo el mes de febrero y parte de enero comprando gas licuado a Estados Unidos, al precio que lo estamos comprando. Y no vamos a ser el único país. ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Tiene sentido que teniendo al lado un país rico en todos esos materiales tengamos que estar por medio mundo viendo cómo lo podemos conseguir? Y no hablo solo de España, hablo de todos los países. Pues no tiene sentido. Al igual que no tiene sentido que nos apueste por las energías nucleares, que ese ya sería otro debate en el cual espero poder traer a alguien que sepa del tema para que nos dé su visión y nos aporte al final contenido de valor para tener un criterio más lógico. Porque sabemos que las energías renovables a día de hoy no sirven, no nos dan la capacidad necesaria que necesitamos. Pero ni a España, ni a Alemania, ni a Francia, ni a Reino Unido, no. ¿Es un combinado perfecto nucleares con renovables? Sí. Y seguramente, mientras vaya avanzando la tecnología de aquí a 10, 15, 20, 30 años, seguramente la energía renovable será 1000 veces mejor. Aprovechará cada uno de los recursos de esa energía renovable muchísimo más. Pero a día de hoy no. No es suficiente. Ya ha mejorado desde hace 10, 15, 20 o 30 años. Sí. ¿Pero es suficiente? No. Entonces, ¿a qué jugamos? Luego tenemos unos políticos en España que no tienen miras. Que ya no es cuestión de que piensen en el corto, en el medio, en el largo plazo. Es que no piensan. Es que no piensan. En algunas partes de España tenemos lo que se conoce como tierras raras. ¿Qué se entiende por tierras raras? Donde hay minerales que son muy escasos, que algunos de ellos puede que no se sepa muy bien a día de hoy cómo utilizar, otros sí, y no lo aprovechamos, porque pensamos en el medio ambiente y en cuestiones que no vienen a cuento, como pasa en algunas zonas de Castilla-La Mancha. En cambio, también en Castilla-La Mancha, por el tema de las renovables, pues está habiendo ayuntamientos que están empezando a expropiar parcelas a la gente y cambiando el ordenamiento municipal de esas tierras porque quieren, sin respetar en definitiva la propiedad de las personas. O sea, tenemos unos gobernantes que dejan que desear, no, lo siguiente. Entonces, ante esta situación, todo se complica mucho, como siempre os vengo diciendo, pero la realidad, sé que me he retrotraído demasiado, pero es que tenemos que ver siempre desde una perspectiva lo más aséptica y limpia posible los conflictos. Y está claro que lo que acaba de hacer Putin es condenar a Rusia durante muchos años, porque ya no es que solamente la hayan sacado del Mundial de Qatar, de baloncesto y de otras muchas disciplinas. No solo eso. El resto de países va a ver ahora durante mucho tiempo muy mal a los rusos. Y eso les va a ir aislando. Por mucho que tenga China, vale, va a tener a China. Y puede que tenga a la India. Pero bueno, el problema es que se va a ver desprovista de muchos productos, de muchos servicios, que sí, que los pueden encontrar en otros países, pero que serán más caros, serán peores, un largo etcétera. Los rusos cuando quieran ir a otros países, y no hablo de los ricos, hablo de simplemente el ruso de la calle, pues oye, sabe que en otros países no se le va a ver bien y eso no gusta, eso genera tensión. Con lo cual, la situación no es buena. ¿Qué estamos viendo con esta situación también? Bueno, pues como poco a poco pues habrá empresas e inversores
que si esto no se soluciona en el medio o corto plazo, se van a ir de Rusia. Y eso no es que vaya a llegar de repente los chinos y les van a ocupar ese hueco, no. Tardará mucho tiempo en darse. Entonces, más problemas que van a tener. Hoy, por ir adelantándolo, estamos viendo cómo el crudo se ha ido. Vamos, esta mañana cuando lo vi la última vez estaba en $108. Recordar que ayer estábamos hablando que estaba por los 94, creo. Y hoy se ha ido ya a los 108. O sea, el máximo estaba cercano a los casi $150. Al paso que vamos, mucho antes de lo que nos esperábamos. Pero mucho antes. Por eso digo que esta es la parte de educación financiera, entender lo que nos va a acontecer. Y por otro lado, que está subiendo, porque ya hay cierto debate. No, es que al final el Bitcoin sí que está siendo activo refugio. No, no nos equivoquemos, no está siendo activo refugio. Se está aprovechando la circunstancia y quizás, y ahí nunca lo sabremos, la gente está llevando su dinero, los rusos están cambiando sus rublos por Bitcoin. Porque están viendo cómo la inflación se dispara en el país, cómo a su vez el Banco Central de allí está subiendo tipos, pero el rublo se está depreciando contra el euro, contra el dólar. Se puede decir que nadie quiere tener rublos. Al igual que nadie quiere la moneda de Venezuela. Y eso es un problema. Porque los rusos, si quieren rescatar ahora su dinero, sacarlo del banco por si pasa cualquier situación, o que en el banco que tengan de repente sean congeladas sus cuentas a nivel internacional y quieran ir a sacar el dinero, el banco no les va a dejar. Para empezar, tenemos la bolsa cerrada en Rusia. Con lo cual, si quieres vender acciones, ¿qué hacemos? Tú imagínate que tienes una empresa que cotiza rusa, pues a lo mejor te la vas a tener que comer con patatas hasta que no vuelva a abrir la bolsa. Todas esas circunstancias son que dan que hablar. Dentro de, como decíamos, el calendario, ayer tuvimos Biden, hoy hemos tenido el cambio de desempleo en Alemania, que ha sido bueno, ha salido grande, es decir, que la tasa de paro se ha reducido. Así que eso es un buen dato para Alemania, cosa que en España pues andamos muy lejos. El IPC de la zona euro veníamos del 5,1, se esperaba el 5,3 y está en el 5,8. Mal dato, ¿verdad? La subyacente de la zona euro veníamos del 2,3 y ha salido el 2,7. Mal dato, ¿verdad? 7,4 tuvimos el lunes. Y aquí te vuelvo a repetir, ¿vamos a seguir dejando pasar la planificación financiera? ¿O vamos a empezar a rearmarnos? ¿Vamos a empezar a hacer las cosas bien? Yo, como siempre digo, tenemos que intentar prevenir. Hacer una planificación financiera es importante en cualquier momento. No hay que esperar, no, los hago a principio de año, lo hago a media de año o lo hago a finales. No. Si la puedes hacer hoy, mejor que mañana. Porque nos va a venir un 2022 complicado. Recordemos, no hemos salido del COVID todavía respecto a cómo quedó la economía. Algunos países, como Estados Unidos, sí, ya estaban en situación pre-COVID, incluso superándola, incluso prácticamente Alemania. España, no, muy lejos. Encima, ahora con una inflación alta, que posiblemente esta inflación que estamos viendo no es por la situación de ahora, sino de cómo estaban las materias energéticas, es decir, el gas y el petróleo, en el mes de noviembre y de diciembre, que lo estamos pagando ahora. Con lo cual, tuvimos una ligera caída de gas y crudo, pues en el mes de enero, parte un poquito de febrero. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara a marzo a lo mejor cae unas décimas el IPC, pero unas décimas. Acto seguido tenemos la guerra.
Con lo cual, nueva subida de precios. Y no olvidemos de soslayo que tenemos a China con Taiwán. Con lo cual, o empezamos a plantearnos la planificación financiera y tener unas finanzas personales controladas y ajustar, vuelvo a repetir, nuestro presupuesto mensualmente y nos enfocamos, o nos viene un 2022 difícil y un 2023 difícil. Y todo ello, vuelvo a repetir también, viendo que el 15 y el 16 de este mes tenemos Reserva Federal de Estados Unidos y va a aumentar los tipos de interés. ¿Y eso qué va a afectar? En Europa, aunque nuestro BCE no suba los tipos de interés, los que tengáis hipoteca empezaréis a sentirlo. Ya lo estabais sintiendo el mes pasado y el anterior. Imaginaros lo poquito que ya vais a sufrir este año con esa pequeña subida indirecta, pues si a final de año o antes, dado cómo se vaya evolucionando la inflación por esta situación que se puede disparar, o sea, que se puede disparar, ¿qué queréis que va a hacer el BCE? ¿Esperar hasta final de año para subir los tipos? No, puede que lo haga en mitad de verano o antes de verano, con lo cual las hipotecas, venga, un poquito más caras. Y todo eso, o lo tienes ajustado y lo tienes planificado, esos diferentes escenarios, o va a ser peleaguda la situación. Así que vemos como el IPC también malo. Luego, ¿qué tenemos hoy? Pues un indicador adelantado de lo que puede ser la tasa de paro para el viernes en Estados Unidos, dato importante, a eso de las 2:15. Luego tenemos a las 4 de la tarde, mala hora, porque todavía está el mercado abierto, nos queda todavía hasta las 6 de la tarde, desde las 4 a las 6, con lo cual mucho cuidado si operáis. Tenemos también a las 3:30, que se me olvidaba, comparecencia de Lagarde, con lo cual se va a unir la de la presidenta del BCE con la del presidente de la FED, o sea, muy bien. Así que cuidadito si se va a operar esta tarde, que pueden venir vaivenes. Veremos qué nos cuenta. Veremos qué nos cuentan. Para hoy no tenemos nada más, pero yo creo que ya tiene suficiente peso, ¿verdad? O sea, yo creo que todas estas noticias no son nada buenas, no son nada optimistas y nos van a hacer, como digo, nos van a hacer sufrir porque la cesta de la compra se va a encarecer. Se va a encarecer más de lo que nosotros nos pensamos. Y eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema que de verdad que esperemos que lo podamos solucionar cada uno desde nuestros hogares y que luego los políticos pues se pongan a hacer las cosas bien. Hoy me he alargado un poquito más en esta introducción porque creo que es importante tenerla en cuenta. Y lo que vamos a hacer ahora es un descanso. A la que volvemos vamos a ver cómo están los valores más importantes de las bolsas y luego un poquito de educación financiera. Ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa y leí ayer una noticia que son de estas que a uno le tocan la fibra, ¿no? Como le suele decir. Leí que el gobierno va a autorizar que los ayuntamientos puedan cobrar porque entres en Madrid con tu coche. Y claro, esto que puede sonar disparatado es que al final lo van a hacer. Porque esa Agenda 2030 del buenismo, pues es que se impone. Y es que, yo no sé vosotros, pero es que yo estoy cansado de los impuestos. Porque ya no es cuestión de que se quiera o no se quiera pagar. Yo entiendo que vivimos en una sociedad que ha apostado por que queremos unos gobiernos, entre comillas, sociales, para ayudar
a la gente y que eso, pues bueno, hay que pagarlo. Es decir, el Estado tiene que sacar dinero de algún sitio. Y en este caso es a través de los impuestos. Entonces, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo en que sí que haya impuestos o una ligera cantidad de impuestos, pero es que es desorbitado. Yo sigo diciéndolo, no somos conscientes. Cualquier producto o servicio, en su mayoría, que no digo que sean todos, claro está, porque sabemos que hay varios tramos de IVA, pero que alguien a mí me diga por qué tenemos que estar pagando un 21% de IVA. Es que estamos hablando que un producto o servicio se encarece en un 21%. Es que no estamos hablando de poco dinero, es que es un porcentaje altísimo. Y a mí, yo no sé vosotros, pero a mí es que me da igual que en Alemania pudiera ser de un 24%, en Francia de un 23%. Es que ya es un poco que me da igual lo que hagan en otros países. Es que ese 21 lo paga una persona que es pobre y una persona que es rica. Y le tiene que molestar tanto al rico como al pobre. Es así de claro, no hay que darle más vueltas. Un 21%. Y aquí nadie se queja. Queremos entrar en Madrid y sin nuestros coches. Porque hay gente que no se puede permitir, o a lo mejor se lo podría haber permitido hace años, pero le sucedió algo, alguna situación, y no se pueden comprar otro coche. Su coche no es de los buenismos, es decir, no es súper ecológico porque es un diésel de hace 20 o 30 años, o un gasolina de X años, me da igual, ya no puede aparcar en Madrid. Si quiere aparcar, se tiene que ir, ¿a dónde? A un parking privado. O no puede entrar dentro de Madrid centro en algunas zonas. Todas estas situaciones, pero ¿estamos locos o qué pasa aquí? ¿Por qué nos hacen esto? Es que es tremendo. Vuelvo a repetir la parte de uno cuando quiere emprender. ¿Por qué tiene que, según va a empezar una actividad, se tiene que dar de alta de autónomos? ¿Por qué tiene que estar pagando en renta? Entiendo que si uno de repente empieza una actividad y tiene la suerte de que pega un pelotazo, pues pueda tener unos impuestos. Pero eso se puede modular a través de las leyes. Pero generalmente no es la situación. Y por unos pocos engloban a todos. Entonces, lo lógico es que hasta cierta cantidad de dinero, y que tiene que ser una cantidad de dinero importante, no 10.000, no es que si un autónomo ya gana 10.000, 20.000 euros, no, que gane 1.000.000 de euros. Un autónomo que se da de alta y gana 1.000.000 de euros, entiendo que empiece a pagar autónomos, que pague luego en renta. Pero si no, estamos locos. Es que son cosas que no tienen sentido. Lo difícil que es montar un negocio y que salga adelante. Y no estoy diciendo negocios que al final todos tengan que ser escalables y que coticen en bolsa, o sean en startups y sean unicornios. No. Hay gente que puede vivir muy bien con sus pequeños negocios y no necesita nada más. Pero lo que no puede ser es que se le asfixie a impuestos. Entonces, es muy cargante esta situación. Vamos a ver cómo están los mercados. Bueno, como siempre, termómetro, el DAX 40 alemán, índice para mí de referencia por las mañanas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que ayer hubo una gran caída, ayer martes, que vino a tocar los mínimos del jueves pasado con esa gran caída. Si cogemos y tenemos una visión un poco más amplia, cogemos desde la caída grande desde 2020 con el COVID hasta el día de hoy, de todo ese movimiento vemos que ha retrocedido
un 50%, hoy está en torno a casi los 14.000 puntos básicos, pero bien es verdad que ha estado por debajo, ha llegado a los 13.720, pero está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Pues mirar, son de estas situaciones que uno, al final, cuando a veces está haciendo inversiones, entender el porqué de todo, hay veces que lo entiendes antes, o sea, entiendes lo que puede suceder antes por la experiencia, por la repetición de la historia, y hay otras veces que posteriormente tú ves las cosas y posteriormente las puedes entender. Y estoy dando por hecho que a veces las ves en el mismo momento. Pero hay circunstancias como las de hoy que no se entienden por ningún lado, ¿no? Que hoy estén, después de la gran caída que ha tenido esta mañana, los mercados estén recuperando, que llevan desde las 10 de la mañana recuperando por esa supuesta segunda reunión que van a tener ucranianos y rusos, pues yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Hay veces que se nos escapan estas situaciones. Entonces, que haya recuperado no tiene sentido. Y puede ser porque haya habido nuevas sanciones. Por esta reunión que os digo, o vete tú a saber por qué. Que a lo mejor mañana o pasado lo entendemos, perfecto, pero a día de hoy no es lógico. Que puede ser cierta recogida de beneficios por las caídas de ayer. Bueno, pues vale, también no tiene sentido. La situación no se ha arreglado. Si esta mañana estaban invadiendo y mandando paracaidistas Rusia. Entonces, no tiene sentido. Para hoy, ¿yo qué intentaría vigilar? Bueno, pues si sigue este movimiento hablo en el DAX, pues la zona de los 14.100 podría ser un punto referente en el cual hoy esperar el precio, si continúa con este movimiento. Para que, si entramos bajistas, veamos otra vez el recorrido, pues a mínimos de esta mañana, la zona de los 13.700. En el SP de cara a la tarde, pues lo mismo, buscar más o menos zonas de los 4.350 y por abajo, pues la zona por debajo de los 4.300, es decir, la zona de los 4.290 aproximadamente. Si nos vamos al Nasdaq, que es el índice tecnológico, pues vamos a intentar cuadrarlo pues cerca de la zona de los 14.200 y si vuelve a caer, pues encuadrarlo en la zona de los 13.950, que son los mínimos de esta mañana. Si nos vamos al euro, ha seguido perdiendo valor respecto al dólar y es lógico en una situación en la que estamos viviendo, pues es lógico que caiga. Pero claro, viendo que suben las bolsas, pues ¿está siendo refugio el dólar? Bueno, podría serlo, no voy a decir que no. Eso quiere decir que nuestra moneda pues no se ve como muy de fiar, vamos a poner entre comillas. Y encima, como nuestro querido Jeremy Powell en principio va a subir tipos este mes y en Europa no, pues vamos a seguir viendo caer el euro. Pues fijaros, es que hoy ya está por debajo del 1,11, no mucho, 1,10,90. Si continúa este movimiento y esta tendencia, pues no digo que para el viernes, pero sí que entre esta semana y la siguiente lo veamos caer de una zona significativa, que es la zona del 1,10. Si nos vamos al crudo, aquí en el crudo, ¿por qué ha subido hoy? Fijaros, hoy ha hecho un máximo en casi $110, ha caído a los 106, pero ya estamos por encima de la zona psicológica de los $100, incluso de la zona de los 105. Con lo cual, ¿podemos seguir viendo que hoy sube hasta los 110 o se puede disparar? Pues tenemos todas las papeletas. Con lo cual, dentro de un mes, dentro de 2 meses, podemos ver cómo suben otra vez, como os decía al principio, los precios. Y en este caso, la OPEP ha dicho que no va a reducir su cuota de producción, sino que va a intentar seguir aumentándola. Pues si va a intentar seguir aumentándola y los precios siguen subiendo, algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra. Es decir, los institucionales están descontando que tarde o temprano va a haber sanciones a la venta de crudo y de gas a Rusia.
Con lo cual, aunque el resto de países, cada uno siga con su parte proporcional de ese aumento de barriles, el mercado se va a ver desabastecido. Es decir, va a bajar la oferta ante la gran demanda que hay. Y por eso está subiendo el precio. Y por eso en España pagamos lo que pagamos de la gasolina y de otras cosas. El oro, pues han caído las bolsas desde esta mañana, pero el oro no ha subido. Movimiento extraño, porque bueno, en esa caída el oro no ha caído lo suficiente, ha tenido bien un retroceso, volviendo o ha tocado la zona casi de los 1950. Vamos a poner que la zona de los 1950 está siendo una zona de resistencia psicológica bastante importante, que veremos si a lo largo de estos días, dada la circunstancia, pues acaba de perforar. ¿Qué tenemos también? Pues el Bitcoin ha subido y no ha subido por lo que a algunos les gustaría, como decía antes, como activo refugio. No. Si ahí se está llevando los rusos todo su dinero, porque no se fían de los bancos, pues va a subir mucho el Bitcoin. Pero va a subir por una circunstancia que nada tiene que ver con el valor intrínseco del Bitcoin. Entre comillas, porque uno de sus valores intrínsecos es que nadie lo puede controlar. Aquí no podría entrar el gobierno ruso. Es más, vamos a partir de la base. ¿Puede que Rusia vuelva o va a traer que se pueda volver a minar allí bitcoins y todas las cripto? Porque a lo mejor ese es un nicho que les interesa. No podemos exportar nuestro crudo, pero las empresas que vengan van a necesitar energía y puede que vayan para allí otra vez las empresas mineras. Y a lo mejor les pongo incentivos fiscales y viene mucha más cantidad de empresas. Es una idea. No sabemos si eso se va a llevar a cabo, pero podría darse. Con lo cual, todos aquellos que estaban a favor de que el Bitcoin podía estar pues, por encima de su máximo histórico, pues puede ser que lo veamos a lo largo de estas semanas en 50, 60, 70, 80 o 90.000 dólares. Pero por estas circunstancias, por ese miedo que hay, no porque en sí lo valga, porque como hemos visto, ante la guerra, quien ha sido el activo refugio, aunque hoy está haciendo movimientos raros, es el oro. Entonces, es una victoria para los partidarios del Bitcoin que no es por donde ellos pensaban. Viene por otras circunstancias derivadas, pero que eso no quiere decir que sean los ganadores con un motivo justificado. Hoy sé que se ha pasado el tiempo, pero hoy también vamos a hablar del trigo, porque claro, os he dicho que Ucrania y Rusia son, creo, el 40% de la exportación mundial de trigo. Bueno, pues hoy el trigo ha llegado a los 1.050 puntos básicos. Bien, es verdad que luego ha tenido una caída, como hemos visto en las bolsas, ahora está subiendo, pero el trigo está, si no me equivoco, pues posiblemente en máximos históricos. O por lo menos desde con los datos que yo tengo aquí desde el 2014. Puede que haya precios anteriores, pero bueno, los datos que me da aquí el software es desde el 2014. En 2014 estaba en los 712, que entiendo también ahí que hubo una subida por el tema de esa misma guerra en el año 2014 entre Rusia y Ucrania, fijaros. Luego ahí cayó, se ha mantenido lateralizado desde el 2016, pues prácticamente hasta el año 2020. Y desde el 2020, pum, pum, pum. Todas las materias primas subiendo. Entonces, vuelvo a repetir, si hoy el trigo está subiendo tanto, ¿qué va a pasar el mes que viene y el siguiente cuando vayáis a comprar productos básicos? Porque en general todos los cereales están subiendo. Entonces, no solamente es la energía, sino también los productos básicos nos van a subir. Y aquí es donde te vuelvo a recalcar. Planificación financiera.
No hay otra salida. ¿Quieres aprender a invertir? ¿Te mola el tema de las criptodivisas porque has visto a gente que gana mucho dinero? Bien, yo no te voy a decir que no vayas. Primero, intenta elegir a alguien que realmente sepa, porque todos van de expertos. Primero, intenta seleccionar a alguien. Ahora bien, cuidado si tienes suerte desde el principio y empiezas a ganar dinero. Porque si tienes esa suerte, que sepas que el dinero que viene fácil, se va fácil. Invertir en bolsa no es fácil, no es sencillo. Y tú puedes ganar dinero, sí, pero ese dinero se va a ir fácil. Ahora, si tú haces el camino correcto, a futuro ganarás dinero sabiendo por qué hacer las cosas y sobre todo lo vas a saber mantener. Lo vas a saber mantener. Cansado tienes que escuchar de gente que le ha tocado la primitiva, el Euromillones, lo que tú quieras. Y en menos de 3 años están arruinados. Si no tienes una buena educación financiera, si no contratas buenos profesionales o no te formas de la forma correcta, dinero que se gana rápido, dinero que se va rápido. No hay otra forma. Por eso, antes de invertir, aprende educación financiera. Tu planificación financiera. Hay muchos libros, hay muchos vídeos. Y luego tienes a los profesionales que hacen planificaciones financieras. Puedes elegir lo que tú gustes, lo que a ti te apetezca, pero tienes que hacerlo desde la tranquilidad, con paciencia y haciendo las cosas bien, porque estamos hablando de algo importante, que es un dinero que te ha costado ganar. Entonces, no te dejes llevar por los cantos de sirena, haz las cosas bien. Por hoy yo creo que vamos a ir terminando. Espero que te haya aportado esto conocimiento, valor, para que entiendas qué ocurre en el mundo, que tomes conciencia y nos vemos mañana. Un saludo.